¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este programa Aquí hay campo, como todos los domingos en punto de las 8 de la mañana. Estamos transmitiendo en radio y televisión y por supuesto también a través de las redes sociales. En el Órale Qué Chiquito Facebook tenemos la gran oportunidad de una interacción directa, opiniones, por supuesto, puntos de vista de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y es que se augura lo que viene siendo una crisis, si no alimentaria, sí al menos en cuestión del costo de lo que será la producción y en consecuencia un aumento en el valor de los alimentos. ¿Qué tan preparado está México para enfrentar este escenario a nivel mundial? Esto se ha venido potenciando, esta tasa inflacionaria venía ya moviéndose a la alza debido a la pandemia de COVID-19. Y cuando ya parecía que esta circunstancia sanitaria había logrado estar estabilizada, pues nos sorprende una guerra en el mundo, en una zona del planeta donde pues se depende mucho en cuestión de energías y de insumos, tanto agrícolas como en producción de alimentos. Esto generó en la semana una serie de opiniones y es lo que vamos a abordar en el programa de Aquí hay campo, entre otros temas. Mi nombre es Antonio Gaitán y saludo a mi buen amigo Jorge Pérez del sistema de Fundación Produce, los diferentes sistemas producto en Durango. Jorge, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pues aquí saludando a todos los televidentes, radioescuchas y también en redes sociales que también nos ven de nuestro vecino país y de otros lados. Pues aquí estamos incorporados y pues bueno, la verdad sí es un tema que vamos a abordar aquí con mis demás compañeros que se van a incorporar, pero el tema del maíz y no nada más del maíz, pues de todo dependemos. Si no hay una fertilización, no hay una producción. Así es. Entonces sí estamos en un tema que hay que buscar otras alternativas de cómo bajar los costos, pero ojalá y se resuelva el problema que tiene Rusia y Ucrania para que no seamos afectados en cuestión de los alimentos y demás cosas, ¿no? Bien, ahorita platicaremos entonces de este tema, hablaremos ya de la llegada de la primavera, por cierto, pero una primavera fría. Ahora sí que cuando era invierno no hacía tanto frío y hoy que estamos ya pegaditos a la nueva época del año, resulta que tenemos temperaturas de 5, de 4, de 3 y la semana entrante nos dicen que estaremos con temperaturas hasta de 0 grados en plena primavera, repito, cuando el invierno se supone que viene siendo la estación más fría del año. Pero ahorita lo platicaremos también en tema del cambio climático, porque hay varios factores que están afectando a la agricultura en el mundo entero. Pero mire, vamos a iniciar escuchando al secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Quisle, referente al tema de la comercialización. Sí, y es que cuando hablamos de la agricultura, no solamente debemos pensar en la producción, debemos pensar en los mercados. ¿Cómo va a llegar ese producto de la tierra al anaquel y en donde las condiciones sean las más propicias para que el productor obtenga un mejor ingreso? Bueno, esto no es nada sencillo. El mercado ha sido muy exigente y el campesino tiene que irse adaptando. Tecnología, certificación, que este es un tema ahí como que no le entendemos, y también lo que viene siendo el tema de mercados, la apertura de mercados. Y tocó algo muy interesante Gustavo Quisle, los fertilizantes, el fertilizante ruso. Logramos producir espárrago, apio, tomates, y los tomates estos que les gusta mucho en Estados Unidos, que son grandotes para la hamburguesa, que sea el mismo tamaño que la hamburguesa, eso ya logramos producir. Hicimos contratos con energías renovables para que sea más barato el proceso el proceso económico de ellos. Entonces, bueno, pues el primero funcionó muy bien. Toda la producción de este año de este consorcio de exportación Healthy 74, así lo nombraron ellos, ya está vendido al extranjero. Ahora, como platicaba, estamos trabajando en el segundo consorcio de exportación, que ya estamos ahorita en el 80% ya adelanto de este consorcio, que será enfocado al melón y la sandía en el área de Tlahualilo, en la laguna. Entonces, empezaremos con dos importantes consorcios.
dejaremos la mesa servida para que se pueda crear un tercero y posiblemente un cuarto, pero que representa una unión entre los productores, un apoyo en certificaciones, un apoyo en innovación y en tecnología y en un mejor producto al final del día. ¿Cuántos productores están ya trabajando en este consorcio creado? En el consorcio creado de Healthy 74 son 12 productores que están unidos, entre ellos aproximadamente son 8 diferentes productos de muy buena calidad. Haremos lo mismo en La Laguna, aproximadamente con 19 productores de 2 productos básicamente, que es melón y la sandía. Secretario, hoy en día hay una tendencia de una certificación global sobre temas orgánicos, incluso han ido más allá, la certificación de una agua de calidad y productos libres, incluso hasta de carbono. Se está abordando ese tema de una certificación que hoy demandan consumidores que pagan productos incluso más caros. Claro que sí, yo creo que, yo siempre lo he dicho, la base de un buen producto es la certificación, que cumplas con las reglas nacionales e internacionales que nos marca el mercado. Cuando eso se logra, creo que esta es una posición de negociación muy importante. Todos estos procesos en cuestión de agua, en cuestión de fertilizantes, el fertilizante ahorita va a ser un tema que se va a hablar mucho, debido a que nuestro primer importador o quien le comprábamos era la República Rusa, pues dejará de vendernos fertilizante, ¿no? Por obvias razones. Pero bueno, también la buena noticia de la planta que se está construyendo en La Laguna, que va a dotar del 50% de fertilizantes orgánicos al mercado nacional. Entonces, bueno, se está trabajando, sin duda, como tú lo dices, se certificarán todos estos procesos, tienen que estar certificados para poder exportar su producto, que es la meta, y en este sentido, no nada más en el tema de fertilizantes o el tema del agua, también hasta en energías renovables les piden que utilicen, cuando son productores internacionales, que utilicen energías renovables en sus procesos. Ok, ¿estas certificadoras ya están disponibles? Ya están disponibles, bueno, en el consorcio Healthy 74 ya están certificadas. Nosotros trabajamos de la mano con 2 empresas certificadoras. Ahorita con uno de ellos, bueno, estamos hablando del tema del melón y la sandía. ¿Exclusivamente esos 2 productos? En este segundo consorcio de exportación son exclusivamente esos 2 productos. Es basado en Tlahualilo, Durango. Y obviamente cuando logremos, como logramos ya el primero, el segundo terminado, pues estamos buscando un tercero en otra región, que nosotros estamos viendo en la región noroeste, en el tema de berries y en el tema de todo eso, que creemos que hay un gran potencial para Durango. Bien, ahorita comentaba, incluso aquí con la compañera, vemos que Durango es un gran productor de granos, pero no vemos esa riqueza reflejada finalmente en el bolsillo del productor primario. O sea, lo que estamos haciendo es materia prima para que alguien más lo industrialice. Exactamente. Tenemos que darle un valor agregado a nuestros productos. Ese es el gran reto. Y estas mesas de trabajo que se realizan de la mano con el Consejo de Desarrollo de Durango es para buscar esas opciones. Te pongo un ejemplo, el frijol. Somos grandes productores de frijol, pero mandamos el frijol a otros estados, se transforma en esos estados, se hace un producto con chorizo, con chicharrón, como tú quieras, y se exporta obviamente, y los grandes ganadores son esos transformadores. Tenemos que buscar los mecanismos que aquí donde producimos pongamos esas inversiones de transformar nuestro producto. Por ejemplo, en el consorcio del melón y la sandía, te pongo un ejemplo de lo que estamos trabajando. A veces se pierde mucho producto por los tiempos de cosecha o por los tiempos, entonces la parte del consorcio es darle este siguiente paso, decir, bueno, lo que nos quedó lo vamos a hacer polvo, lo vamos a hacer otro tipo para bebidas, para diferentes cosas que se le puede utilizar la fruta, y es parte de lo que se trabaja en un consorcio de exportación. No nada más buscarle certificarlo, buscarle el cliente para exportarlo, también darle ese valor agregado a ese producto, donde hay una gran oportunidad, sin duda, es en la manzana y es en el frijol, donde nos tenemos que enfocar. Tengo que trabajar de la mano con la Secretaría de Agricultura porque es parte de esto, del área que nos corresponde a cada quien, pero por nuestra parte siempre buscaremos eso. Para la industrialización se requiere dinero, obviamente. Los créditos son caros en México en comparación de nuestros competidores como Estados Unidos. Aquí se habla de créditos hasta de 2 puntos
Bueno, además de 2 puntos. Mira, sí, pero de la misma hay oportunidades. Por ejemplo, aquí está Ana Paulina de Fira, donde tienen un gran producto crediticio para ofrecer a los productores. La banca en general es más cara en México que en muchos lados del planeta, por decirlo de una manera, y eso es una realidad. Pero también existen oportunidades, hay oportunidades de atraer inversión privada, sociedades, etcétera, que estos mismos consorcios pueden abrir la puerta porque son empresas ya constituidas, y cuando estás constituido formalmente, bueno, es más fácil, uno, poder acceder a créditos, y cuando se unen eso lo podemos lograr, y dos, buscar socios estratégicos dentro de la iniciativa privada que puedan ayudar para invertir en esa cantidades tan importantes que necesitan y sacar un producto hecho en Durango con la marca Durango, pero ya transformado totalmente. Bien, ahí abordamos con el secretario de Desarrollo Económico el tema de la certificación como la puerta para una mejor comercialización, y también mencionó el tema de la el tema del fertilizante ruso. Tengo que ir a la pausa, ahorita regreso y ya le doy la bienvenida al resto de nuestros compañeros que estaremos platicando sobre estos retos que está enfrentando el campo del mundo. Y también lo que tiene que ver con la comercialización, cambios tecnológicos, fertilizantes y la amenaza de que nos vamos a quedar sin maíz. A ver, lo platicamos después de la pausa. Bien, ya son las 8 de la mañana con 17 minutos. Le doy la bienvenida a Ebenor Cuellar, colaborador de Aquí Hay Campo. Ebenor, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Gracias. En una casi primavera fría. Sí. De hecho, Durango tiene el clima perfecto de las 4 estaciones. En invierno es seco y frío. La primavera es también seca y eso permite que los frutales su floración sea excelente, y además la formación inicial de los frutos. Y luego el verano pues lo tenemos húmedo, Sí. y el otoño nuevamente templado y semiseco, y eso nos permite producir cultivos, granos, ganadería, bosque, por ejemplo. Ayer veía una nota periodística, amigos del Sol de Durango, donde señalaban que Rodeo ya está resintiendo los efectos de la sequía. Bueno, ahorita no es sequía. No. Es parte de la temporada normal, ¿no? De estiaje, por así decirlo. Hace unos 10 años, yo creo, en una de mis salidas al norte de Durango, era en el mes más o menos como de abril o mayo, y llegué a Rodeo precisamente, pero antes de llegar a Rodeo, ahí por Otilio Montaño, Sí. me llamó la atención porque estaba un mezquite verde, todo lo demás seco, y como 20 vacas abajo del pobre mezquite. Y era el inicio prácticamente de la sequía. O sea, le estamos viendo después de un año tan bueno como fue el 2021. Ya se demostró que los agostadores están barridos. Ya estamos en marzo y los agostadores ya se acabaron. Sí. O sea, hay problema de hambruna para el ganado, no para el ser humano en Durango. Para el ganado sí. El Rodeo tiene problemas, ¿no? Históricos en cuestión de devastación, de degradación de sus tierras. Rodeo y otros municipios de la parte del estado, ¿no? Bueno, también le doy la bienvenida, por supuesto, a Manuel Espinosa, que está con nosotros como todos los domingos. Hoy hablaremos de temas de la fertilización orgánica, muy importante para que estén al pendiente de lo que nos va a poder compartir. Manuel, ¿cómo está? Buen día. Buen día, bueno, muy contento saludando por aquí a todo el auditorio, a todos los televidentes y radioescuchas. Una mañana un poco fría, sabemos que todavía, aunque estamos entrando a primavera, todavía estamos susceptibles a algunos frentes fríos, recordando por ahí que el histórico nos marca el final del tiempo de frío con la última helada del 10 al 20 de abril, para la que los productores que tenemos establecidos algunos cultivos en modalidad de riego, pues debemos de tener esa precaución y tener por ahí las condiciones de humedad para evitar algún daño en nuestros cultivos. Hoy nos tiene un invitado usted más adelante. Sí. Sí. Sí, viene por ahí la licenciada Andrea Delgado del Registro Agrario Nacional, viene fomentando por ahí algunos trámites y poniéndose a disposición de los productores. El tema agrario pues es un tema un poquito complicado de comprender, más no de atender. Y la licenciada Andrea Delgado pues está por ahí
atender y vamos a tener un contacto. Ella es de contacto directo con los productores. Qué bueno, porque estuvo cerrado el registro agrario, ¿no? Sí, allí el tema de las citas, y al igual que... Iban y tocaban la puerta y, oiga, traigo aquí un pendiente, no, pues véngase no sé cuándo. Sí, al igual que el SAT, recordemos, inclusive ahorita el SAT... Bueno, el SAT no nos apura, ¿no? El SAT que siga cerrado, no hay problema. No, porque si queremos por ahí hacer alguna factura para obtener algún ingreso, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pues que abra el SAT también. En cambio, por ahí el Registro Agrario Nacional, pues es algunos trámites de algunos títulos parcelarios, algunas... pues todo este trámite que tiene que ver con la documentación agraria propia. Bien, dicen que el SAT es Lolita o Dolores, ¿no? Dependiendo cómo la tratemos. Y bueno, hoy tenemos el gusto, qué bueno que nos acompaña, ya ha estado con nosotros en el programa el presidente del Sistema Producto Maíz y Silo, ingeniero Cirilo Soto Domínguez. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Tony, buen día. Oiga, pues ¿en qué momento el tema del maíz se ha convertido en el tema central de la agricultura a nivel mundial? El tema de esta guerra Ucrania-Rusia hoy nos tiene a todos con unos futuros del maíz carísimos, pero deje usted que esté en caro el maíz. Hoy incluso hay una nota que se publicó en el Sol de México y así lo titularon, primera plana: peligran cultivos de maíz en el Bajío por falta de fertilizantes. Esta nota viene desde Irapuato, Guanajuato, y señalan que miles de agricultores, no solamente de esa zona, sino Jalisco, Guanajuato, Michoacán, han mencionado que en el país no existen reservas de fertilizantes y eso puede propiciar que queden sin sembrar 1.4 millones de hectáreas. Eso es lo que se publica en el Sol de México en primera plana. Me parece que fue la publicación de ayer de portada, ayer viernes. Ahorita platicamos, ingeniero Cirilo, sobre esa situación, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Y a ver si dice Ebenor Cuellar, los agoreros de la tragedia o del desastre, no sé qué tanto estén especulando, pero me parece que sí debemos abordar ese tema. Y hablando del maíz, mire, vamos a compartirles a ustedes una parte del Foro Nacional del Maíz 2022, donde el secretario de Desarrollo Rural del país, Víctor Villalobos, informó que México es importante en producción y exportación de alimentos y el maíz es una parte fundamental de esto. Él dice que somos autosuficientes en variedad blanco para el consumo humano. O sea, maíz para tortillas sí tenemos, pero ¿qué pasa con el maíz para el tema de engorda de animales? Vamos a escuchar a Víctor Villalobos. México es ya un jugador importante en la producción y exportación de alimentos. En lo que a maíz corresponde, ya somos autosuficientes en producción de maíz blanco para consumo humano. Tenemos la firme convicción de que podemos producir entre 8 y 10 millones de toneladas adicionales para los diferentes usos y mitigar así de manera significativa y yo diría definitiva las importaciones a fin de esta administración. Sabemos que contamos con los héroes de la alimentación en maíz y que son más de 3.2 millones de productores y sus familias que cultivan más de 7.5 millones de hectáreas y que producen más de 27.4 millones de toneladas con un valor presente a más de 8,000 millones de dólares. Según las cifras del CIAP en el 2021, todo lo anterior, acompañado de los bienes y servicios públicos que proporciona el INIFAP, el SNICS, el SENACICA, el Colegio de Posgraduados, la Comisión Nacional de Zonas Áridas y la iniciativa Cultivos para México, que es apoyado por el CIMIT, que proveen un fuerte impulso y empuje en materia de investigación, de programas y campañas sanitarias, certificación de semillas, estimulación de lluvias y combate a la sequía. La realización de este Foro Nacional del Maíz 2022
se alinea con la ruta del dinamismo, del trabajo, del liderazgo y metas de autosuficiencia alimentaria que como país estamos empujando a través de nuestro programa sectorial. La labor conjunta de la Federación con los gobiernos estatales y con todos ustedes como representantes del Comité Nacional Sistema Producto Maíz es esencial para cerrar filas y mantener la unidad y el orden de la producción y comercialización del maíz, pero sobre todo para garantizar que este sagrado grano, convertido en tortillas, convertido en una infinidad de alimentos mexicanos, siga llegando a la mesa de todos nosotros sin distinción y de manera asequible. En este cultivo tan emblemático y del cual nuestro país es centro de origen y centro de domesticación para el mundo. ¿Protestan? Sí, protesto. Si así lo hicieren, que los productores e integrantes de este comité, así como sus familias y el pueblo de México, se los reconozcan. Y si no fuese así, que ellos mismos se los demanden. Felicidades. Bien, ahí tenemos dos escenarios planteados de manera diferente. Una donde dicen que quedarán tierras de maíz sin sembrar y otra un secretario de Agricultura que nos dice que podemos producir incluso un poco más en comparación de otros años. Vamos a hacer una pausa y ya ahorita regresamos, ya nos metemos de lleno sobre este tema, los fertilizantes, el maíz y el tema obviamente de precios. Bien, nos manda saludos Roberto Cabrales, me manda una foto de un cochinito dormido, acostadito, no sé si nos está invitando, nos está presumiendo, saludos Roberto. Luz María Retana Marín, amiga Luz María Retana, en la zona sierra, ella tiene un rancho allá donde trabajan el maíz, la engorda de animales de manera muy exitosa. Un saludo, Luz María Retana, es un ranchito familiar. Alberico Navarrete le manda saludos al ingeniero Ebenor Cuellar. Vicente Robles, buenos días. La planeación de una buena comercialización para los productores del campo es responsabilidad del Estado para un campo sustentable. Javier Martínez, buenos días. Ramón Mares, buenos días. Amalia Ayala, buenos días. Bueno, vamos entonces a platicar sobre el tema que está en la mesa, el maíz. Por un lado vemos una nota periodística donde nos dice que está en riesgo el maíz por la falta de fertilizantes, esta dependencia que tenemos del fertilizante ruso, y por el otro lado vemos a un secretario de Agricultura donde nos dice que hay que cerrar filas para garantizar el maíz del país y que puede darse incluso una producción mayor en comparación a otros años. Y bueno, me gustaría iniciar platicando con nuestro invitado, quien es el experto en este tema, el ingeniero Cirilo. Pues, ingeniero, a ver, ¿cuál es el escenario del maíz? ¿Cómo cambió debido a esta guerra Ucrania-Rusia? ¿Qué representa para ustedes como productores? Para nosotros como productores de maíz, tenemos dificultades. Sí, o sea, se avisora una situación muy difícil porque aparte de que están escasos los fertilizantes, pues están de un alto costo y eso ha defraudado prácticamente y ha desmoralizado a los productores que llega hasta el desinterés de la siembra, ¿sí? Y ahorita lo vemos porque se acerca la siembra de maíz, el establecimiento del cultivo. Pero si nos vamos un poquito a lo que es otoño-invierno de los otros cultivos forrajeros, no tenemos prácticamente siembra o es muy limitada. A consecuencia, precisamente de la misma causa, los altos costos del fertilizante. Nosotros hemos hecho un análisis y el costo de producción se ha elevado muchísimo. El costo de producción por hectárea, con los costos nuevos de fertilizante que anda alrededor de 24,000 pesos tonelada los nitrogenados,
y 24,000 los fosforados. Sí. Y de acuerdo a los requerimientos del maíz, que por hectárea, o por tonelada, perdón, que para producir una tonelada necesitamos 22 unidades de nitrógeno, 4 de fósforo, 19 de potasio, 3 de calcio, 3 de magnesio, 4 de azufre y los otros elementos en partes por millón, como es el boro, el cloro, el cobre, hierro, magnesio y molibdeno. Ah, caray. Entonces toda esta se requiere para llevar una nutrición, para tener una buena producción, pero esto se requiere para la producción de una tonelada. Entonces, para una producción de 10 toneladas aproximadamente, que sería más o menos lo que ambicionaríamos nosotros productores para hacer un poquito atractiva esta producción, tenemos un costo de 41,665 pesos por hectárea, el cual la mayoría lo representa la fertilización. Hicimos un análisis y el fertilizante representa de este costo de 41,665, 21,115 pesos. ¿Sí? La mitad se les va en puro fertilizante. Se nos va en puro fertilizante. Entonces, pues, dadas las condiciones y la poca disponibilidad de créditos, e inclusive del propio insumo de fertilizante, por la escasez, o algunos lo tienen por ahí, pues esperando la expectativa del incremento para hacer negocio, pues con el campo prácticamente. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, pues la situación sí se torna difícil. El campo, aún hay superficie sin preparar. El ánimo de los productores, pues está triste la situación. Esperemos que realmente la vocación del productor es la siembra. Claro. Y sin insumos, posiblemente sin fertilizantes, tendremos que buscar nuevas alternativas, pero no dejar de sembrar aun cuando se coseche menos por hectárea. Pero el productor tiene la vocación de la siembra y creo yo que sí la realizará. A ver, ¿coincide con los productores del Bajío? ¿Peligran los cultivos? Pues sí peligran. Peligran. Y lo que dice el secretario de Agricultura, lograr un excedente en producción, ¿es complejo? Pues sí es complejo, porque todo dependería de la disponibilidad precisamente de los insumos, ¿verdad? Y prácticamente lo que nos está ahorita pegando duro, pues son los fertilizantes. Bien. ¿Opiniones, Sebenor? Pues yo no sé quién. Se supone que en el Estado hay una planeación de la agricultura, de la ganadería y de todas las actividades primarias. Y yo no tendría temor de que hubiese problemas, dado que tenemos hasta 2 secretarías de agricultura. Sí. Entonces, ya deberían estarse pronunciando. Hay que preguntarle a ellos qué plan tienen para la producción de maíz, de frijol, de forrajes en el Estado. Gracias al problema de Ucrania con Rusia, ahora los gobiernos, la sociedad ha volteado el campo, porque ahora ya tienen en peligro el riesgo de desabasto de alimentos. Es el momento del agricultor de estar unido, de estar organizado, de que sean firmes, pero que sean honestos, que sean francos con lo que quieren lograr. En este momento el kilo de la tortilla está en 19 pesos,
Yo quisiera saber cuándo va a regresar a los 12, 13 pesos. Porque si también ustedes dicen tenemos costos de producción de 40,000 pesos y el momento que tengan costos de producción de 25,000, de 30,000 pesos, eso se tiene que reflejar en el consumidor. Es ahí donde entran los gobiernos municipales, estatales, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura. Es lo que yo siempre he dicho. El gobierno está para gobernar, está para dirigir. Los agricultores están para producir. Entonces, debemos de tener funcionarios capaces, funcionarios honestos, funcionarios que estén aplicados a su trabajo diario en el gobierno municipal, en el gobierno estatal. Porque no puede suceder esto. En Alemania, en Europa, en Estados Unidos, los agricultores inmediatamente cierran carreteras. Toman todos sus tractores y toman las carreteras y los pueblos. Y aquí lo único que se hace es tomar la Secretaría de Agricultura, es todo. No, y yo también lo he dicho, senadores, diputados, que sean representantes de los principales sistemas de productos, como lo son en Estados Unidos. En Estados Unidos simplemente el cultivo de maíz, que es un cultivo de gran importancia, tiene sus representantes en el Congreso y en el Senado. Aquí, pues yo no sé si tengan, los maiceros, diputados y senadores que estén relacionados con el cultivo del maíz. Simplemente aquí en Durango, ¿quién representa al sector campesino en el Congreso del Estado? Bueno, sí tenemos políticos que se ponen sombrero, ¿no? No sé si ya con eso representen al campo. Tenemos que hacer una pausa. Ahorita regresamos porque ya pone la pregunta Ebenor en la mesa. A ver, estamos hablando de este escenario a nivel global. El mundo volteó a ver al campo, no solamente ahora con la guerra de Ucrania, desde la pandemia voltearon a ver al campo y nos dimos cuenta que muchas de las enfermedades están relacionadas con el tema nutricional. Y hoy con el tema de la guerra, pues nos damos cuenta que estamos en riesgo del abasto de alimentos. La pregunta es, ¿han reaccionado los gobiernos? ¿Les han puesto en la mesa alguna opción a nuestros campesinos? Lo platicamos después de la pausa. Bien, nos manda saludos Ramón Mares, gracias Ramón. Viento Negro dice un saludo afectuoso, qué bueno que les gusta el programa. Saludos a todo el equipo de la mesa, feliz domingo. Meni Rodríguez nos manda saludos desde Vancouver, Canadá. Dice, yo soy del Salto, Pueblo Nuevo. Salvador Arellano pregunta, ¿quién controla el precio del frijol y el maíz? Pregunta Salvador Arellano. ¿El mercado? La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Sí, la oferta y la demanda. Vicente Robles dice, los de desarrollo rural, municipal, estatales son operadores políticos. Ahí está el comentario de Vicente Robles. Bueno, quedamos, seguía la opinión de Jorge Pérez sobre esta situación del maíz en México y en el mundo. En el mundo. Pues bueno, en cuestión del tema de los fertilizantes, sobre el tema de lo del maíz, sí puede ser una baja de producción, más sin embargo, hay otras alternativas orgánicas que nos puede permitir seguir sosteniendo nuestra producción de maíces. Sí dependemos de cierto del paquete tecnológico del fertilizante al 100%, pero como lo comentaron en el programa pasado, con el tema de las bacterias, con el tema de las micorrizas, que hay fijadoras de nitrógeno, eso nos ayudaría mucho. Incluso tenemos otras alternativas buenas también, como el tema de la misma gallinaza, pollinaza que tenemos aquí en la laguna. Son fuentes de mucho nitrógeno que las usan para sustituir precisamente el tema de los nitrogenados, de la urea. Entonces son productos que ya son desechos por parte de las empresas avícolas, y que son alternativas baratas, como también estuvimos viendo en la parte de un tractor que va tirando líquido. Pues también la parte de los fósforos se pueden desdoblar y hacerse mucho más eficientes,
e irlos inyectando líquidamente sobre el mismo surco. Entonces eso nos permite también bajar el costo de los fertilizantes. Entonces yo creo que es el cómo despertar, el cómo hacer mejor las cosas bien precisas, calibrar bien nuestras sembradoras, hacer varias alternativas que tenemos que hacer, una siembras ahora sí de precisión, pero todo globalmente. El otro día, productor, ahorita una disculpa, se me va el nombre, lo voy a tratar de recordar, él decía que no podíamos quitar al nitrogenado en el desarrollo del maíz, no al 100%, que en el momento del crecimiento de la planta es necesario ese fertilizante. Sí, exacto. Sí, es como le decía, podemos disminuir, pero también la parte por ejemplo, la gallinaza también es una fuente de nitrógeno muy buena, como es también lo que es el sulfato de amonio. Entonces, en este caso estamos hablando de la parte de los nitrogenados, que es la urea, que es los mismos fósforos, pero también aquí mismo Peñoles, aquí en nuestro mismo estado, también está produciendo sulfato de amonio. También es que el gobierno tuviera un acercamiento con mismo Peñoles de aquí mismo de la laguna, pues para que no nos encareciera tanto el fertilizante, porque es un mineral que está producido también de nuestras mismas tierras de aquí de Durango. Bien, entonces el campesino es de así a fuerzas va a tener que comprar de todos modos algo de fertilizante. A fuerzas. Y ahí es donde están los especuladores, frotándose las manitas, como decía el ingeniero Cirilo, ahorita lo guardo, hasta luego vas a tener que venir a comprarme y yo te lo voy a dar a un precio alto. Manuel Espinosa. Yo creo que hay que ser bien responsable con este tema. Ok. En cuanto a lo que nosotros podamos recomendar, porque pues todo el mundo va a estar a la expectativa de qué opciones tenemos. Si bien no podemos sustituir al 100% el uso de nitrogenados, sí podemos utilizar algunas otras alternativas. En este caso volvemos a recordar lo que es agricultura ecológica y agricultura orgánica y sus ventajas. Por ejemplo, la agricultura ecológica es cuando aplicamos estiércol, compostas o desechos. La agricultura orgánica es cuando le damos un tratamiento a estos desechos para que vayan inocuos, es decir, no llevan bacterias. En el caso de la gallinaza lleva hormonas, etcétera, no se transfieran hacia el cultivo que nosotros vamos a producir. Si bien es una opción, pues sí debemos de limitar nosotros nuestros objetivos que tenemos de producción, qué es lo que queremos hacer. Si queremos producir más o queremos producir calidad para cierto mercado, en este caso pues hablando de alguna certificación, etcétera. También recordemos que la mayoría de nuestros productores de maíz a gran escala o en riego, pues también son producciones que deben de llevar cierta calidad y que son base inclusive de algunos análisis cuando se entregan. Claro. Entonces necesitamos también conservar ese espíritu de qué es lo que vamos a hacer. Es decir, si vamos a tener un objetivo orgánico o un objetivo ecológico y cómo lo vamos a desarrollar. A ver, pero esto ya está disponible, porque de pronto algunos amigos del campo me dicen, no, están bien locos, me dicen así, porque, a ver, es una realidad que hoy en día los sistemas de producción de alimentos enfrentan cambios tecnológicos, enfrenta un cambio climático y está enfrentando un cambio de consumo. El otro día que platicábamos con los investigadores del CIMIT, él hablaba, por ejemplo, del uso de un dron para precisamente la aplicación muy precisa en cuestión de fertilizantes. Pero entonces muchos campesinos van a decir, ¿y dónde está ese dron? Pues si yo no lo tengo. O sea, hay un cambio tecnológico al cual nosotros, hablemos de Durango, sí. Ya está ese cambio tecnológico disponible para el campesino, ya está este fertilizante orgánico listo para el campesino. O sea, hablemos de este ciclo agrícola. A ver, ¿sí está esto de lo que estamos nosotros hablando, ingeniero Cirilo? La verdad. Nosotros creemos no lo hay. No lo hay. No lo hay, en resumidas cuentas. ¿Por qué? Porque no hemos venido preparando precisamente ese cambio. Entonces, la poca producción o que hay en la laguna, por ejemplo, que se menciona, el uso de estiércoles, de la pollinaza, no es suficiente para la demanda de la siembra a nivel estado. Entonces,
pues prácticamente estamos fuera de contexto en ese sentido. Y aparte, como lo decía el compañero Manuel, tiene que llevar un proceso de compostamiento, porque no podemos pues contaminar nuestros suelos, ¿sí? No tenemos ni la cultura ni la experiencia de la aplicación, porque por ejemplo la pollinaza se tiene que ir aplicando en dosis mediáticas, porque si no quemamos el cultivo. Es fuerte. Es muy fuerte. Entonces, ¿a qué tiempo lo vamos a aplicar del desarrollo del cultivo? No tenemos el equipo, no tenemos la maquinaria adecuada para hacerlo, y el desarrollo del cultivo no nos permite esa opción. Prácticamente pues no nos saca de problemas, ¿verdad? Sí. Así es. Menor. Estamos pasando por estas condiciones o por esta situación por desorganizados. No estábamos listos para esa crisis. No, pero de tiempo atrás. Yo siempre lo he dicho, puede ser Llano Grande, puede ser Otinapa, puede ser Metates, en donde se haga un complejo de grandes bodegas para almacenar los granos, para el abasto del Estado, para tener una certeza de 4 o 5 años. Estamos en una región semiárida, viene un cambio climático. Perdimos toda nuestra infraestructura de almacenamiento. Las bodegas que encontramos aquí en todo el estado no tienen tecnología, son bodegas rudimentarias, son nada más centros de almacenamiento temporal, pero no para almacenamiento de granos y semillas a largo plazo. No tenemos una reserva nacional o estatal de semillas. Siempre estamos batallando con el problema de las semillas. Ahora se agrega al problema del abasto de granos para consumo. Si nosotros tuviésemos el maíz almacenado para 4 o 5 años, no estaríamos en estas condiciones. Y al mismo tiempo la certeza del campesino de que se le va a comprar su cosecha. Y por eso estamos en esta situación. En el caso de la gallinaza y de la pollinaza, vienen en forma orgánica. El beneficio inmediato para este año va a ser físico. ¿Por qué? Porque va a mejorar el contenido de materia orgánica en el suelo, pero va a mejorar también la estructura física, pero no nutricional. Los nutrientes se asimilan por la planta en forma mineral, no en forma orgánica. Una paja es una sustancia orgánica, pero la paja cuando ya se desintegró es en forma mineral y ahí el cultivo lo absorbe. La gallinaza viene en forma orgánica. Sí. Va a causar un beneficio al cultivo en el próximo ciclo. En el próximo ciclo. O en los próximos años. ¿Tendremos que sacrificar un ciclo para recuperar tierras? No es así. Esto tiene que ver con la planeación. Como lo comenta por aquí el ingeniero Cirilo, es una etapa, son unos pasos que debemos nosotros de seguir como productores. No podemos hacer un cambio inclusive tan drástico. Voy a mencionar, por ejemplo, cuando cambiamos de agricultura tradicional a agricultura cero labranza. Sí, es un proceso que tarda mínimo 5 años. En este caso, lo que estamos ahorita proponiendo no es necesariamente hacer ese cambio radical, porque primera, los suelos duranguenses no están preparados para ello, pero sí no debemos de contaminarlos, debemos de ser por ahí bien conscientes en qué es lo que vamos a hacer. Una opción que nosotros estamos desarrollando por etapas es la aplicación de estas cianobacterias. Sí. En este caso nosotros ya nos unimos por ahí 3 entes, Sistema Producto Maíz, Sistema Producto Cebada y el representante de frijol orgánico en el estado, donde traemos una meta de 10,000 hectáreas con esta aplicación y viene un subsidio del 50% al uso de estas cianobacterias. Ahorita platicamos de ese tema. Me queda claro que hay que hacer cambios que no van a ser inmediatos. Así es. Pero en lo que se dan esos niveles, ¿quién sacrifica? ¿El campesino? Porque dice, okay, usted va a tener 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, donde
yo absorbo los años, aunque después tenga el beneficio, pero ¿cómo se sostiene un campesino todos estos años? O sea... No es que sacrifiquemos, sino en el proceso de lo que ya estamos haciendo, vamos a hacer pequeños cambios. Estos cambios son los que nos van a llevar a lograr estos objetivos. Este año, por ejemplo, si dejamos de utilizar de tajo los nitrogenados y utilizamos algunas otras opciones, tal vez no tengamos la producción que tenemos. Y va a perder el campesino. Pero donde lo debemos de analizar, y no me dejará mentir aquí. Yo estoy de acuerdo con usted. Es en el beneficio-costo. Es decir, si yo ahorita, por lo que sea, consigo a cualquier costo estos nitrogenados que ocupo, se me eleva el costo del paquete tecnológico, ¿sí? Si yo utilizo algunas opciones, ese costo paquete tecnológico se me abarata, pero bajo un poco la producción. Es ahí donde jugamos con el costo-beneficio. Es inclusive si hacemos una corrida ¿el campesino gana o pierde? El campesino prácticamente queda igual. Ok, a ver, ahorita lo platicamos porque tenemos que ir a la pausa. Y ahorita regreso porque el ingeniero Cirilo sí te voltea a ver, Manuel, así como diciendo... O sea, qué importante que entremos al debate del tema después de la pausa. Bien, ya regresamos y estamos sobre este debate, la fertilización química u orgánica, en este reto que hoy tenemos en cuestión de costos, de mercado, pero también no podemos descuidar el tema de la salud. Ahorita hablábamos de la alimentación. Yo decía que hay varios cambios que está enfrentando el sistema productivo. El cambio tecnológico, el cambio climático, no podemos quitarlo de la mesa, y este cambio sanitario que hoy nos viene a dar una cachetada con el tema de la pandemia de COVID-19 y que voltea al mundo, dice, oye, quiero alimentos pero sanos. Un dato nada más que da a conocer la CEPAL en días anteriores, y esto ni siquiera es tan reciente, señala que hay 31 peligros alimentarios globales que generan 32 enfermedades. Se calcularon en promedio 600 millones de casos clínicos de enfermedad. O sea, la alimentación es salud, ¿o no? De ahí también el reto que tienen nuestros amigos productores de estar generando cosechas lo más orgánicas posibles, por así llamarlo. A ver, ingeniero Cirilo, yo veía que volteaba, veía a Espinosa y hablaba él del cambio y que si ustedes le bajan y que automáticamente sí ganan. A ver, ¿se pueden hacer cambios? Sí se pueden hacer cambios, pero tienen que ser gradualmente, ¿sí? A veces nosotros los productores no aceptamos ni el cambio gradual, todo lo hacemos a través de la observancia de lo que hace mi compañero el vecino. Sí. Entonces sí necesitamos la intervención de la organización precisamente y de que nos lleve a través de la tecnología y demostraciones en campo de que sí se puede. Y sí se puede, como lo comento, en forma gradual, cuidando lo que decía el licenciado Manuel, la relación beneficio-costo. Finalmente ahí es lo que nos interesa a nosotros los productores. Hace rato lo comentaba también el doctor Cuellar, o sea, necesitamos la participación de las instituciones gubernamentales para que haya una regulación. ¿Por qué una regulación? Porque si no regulan los precios de los insumos, pues a nosotros se nos incrementa el costo y por consiguiente se incrementa o se reduce, mejor dicho, el beneficio para el productor. A ver, estamos en un parteaguas de la agricultura a nivel mundial, un cambio debido a la pandemia, debido a este tema de la crisis energética. ¿Sí estamos en un parteaguas? Sí. Ok. ¿Sí está el gobierno en esa parteaguas? No lo veo. No lo veo. Ok. Menor, ¿algún comentario? Pues hay alternativas para no depender completamente de los fertilizantes, ¿sí? De los químicos. Tenemos, por ejemplo, las micorrizas, el azospirillum, el metarrhizum, tricoderma, la leonardita, la tierra de diatomeas, la urea foliar,
el ácido fosfórico, las microalgas, las cianobacterias. Todo eso implica un paquete tecnológico nuevo, complementario a lo demás. Alguien, cuando dijo un productor que no se podía depender, que no se podíamos quitar al 100% los nitrogenados. Tiene razón. La urea es una parte fundamental, o el sulfato de amonio es una parte fundamental de los sistemas de producción, por su alta productividad. Pero hay una receta, puede ser una receta mixta, en donde puedes aplicar este tipo de cosas. Bien. Manuel Ríos dice esto de la agricultura de conservación orgánica. El INIFAP ya tiene tiempo de investigación. Falta difusión en los productores en conjunto con la secretaría que se encarga del campo. Así es, muy cierto. Alvaro Arellano dice: en Estados Unidos el precio del frijol y el maíz varía centavos. Y en Durango hasta la mitad del precio. Dice, son esos vaivenes que como vuelven locos a los campesinos, esas subidas o bajadas. Gracias, Salvador Arellano. Tenemos ya en este momento un enlace, una videollamada. La vez anterior fueron solamente algunos minutos y quedamos en el compromiso de ampliar un poco más la información de las cianobacterias. Y está con nosotros el ingeniero Felipe No en el tema del desarrollo de los bioestimulantes. Ingeniero Felipe No, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ingeniero. A todo el auditorio. Saludos, ingeniero. Es que, perdón, lo veo bien cómodo ahí en su sillón, usted, así como de, estoy en domingo, ¿verdad? Ingeniero, quedamos en este compromiso de ampliar lo que viene siendo el uso de las cianobacterias. Y ya nos trajo aquí Manuel Espinosa. Pensé que era agua de alfalfa, pero le iba a dar hasta un trago. No, este es un ejemplo de la cianobacteria. A ver, muchachos, si vamos a enfocar, ahí está, a ver. Yo dije, miren, trajeron aguas frescas. Dije, ahorita le echo un traguito ahí, como me la hicieron con la vez que estuvimos fabricando cerveza. Probó el lúpulo, probó el lúpulo. A ver, ahí está. Este es un ejemplo de cianobacteria. Esta es la que va aplicada directamente a los cultivos. Esta es la cianobacteria. Esta es la cianobacteria. Okay. Esta es una cepa duranguense. Cepa duranguense. Esta es una cepa duranguense. Okay. Esta es una cepa duranguense. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está adaptada. Primero que ya es originaria de aquí. Es originaria de aquí. Es originaria de aquí. Ok. Por lo tanto, pues ya está adaptada. Bien. Y lo que viene también a mejorar, pues es que vamos a tener presencia de materia orgánica directamente en el suelo. Muy bien. Ingeniero Felipe, pues lo escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Y quiero ampliarle la información y estaba viendo todo su debate. Ahí está la presentación. Pero, miren, la cianobacteria, ¿sí me escuchan bien por ahí? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos, ingeniero, sí lo escuchamos. Okay. Bueno, entonces mira, déjenme explicarles cómo está el caso de la cianobacteria. Lo que le está enseñando ahí el licenciado Manuel es la cianobacteria, es la parte física de la cianobacteria, como es una microalga, pero realmente lo que aporta ella es lo que está en el líquido. En el líquido hay en suspensión, es amonio. Ajá. Ellas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Acuérdense que el nitrógeno atmosférico representa el 78% de lo que está en el aire. Pero ese nitrógeno, pues, las plantas no lo pueden asimilar. Necesitan los microorganismos que están en el suelo lo pongan disponible para las plantas. Entonces, la parte que ellas producen es el amonio, la parte del amonio. Entonces, el amonio es una forma de inyectar amonio a las plantas sin necesidad de utilizar tantos nitrogenados. O sea, como ellas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en amonio. Entonces, ese amonio se aplica de forma foliar a las plantas. El alga, la microalga, se establece en el follaje. En el follaje lo que hace es captura el nitrógeno atmosférico, ¿sí?
y ese nitrógeno lo inyecta a la planta, se lo inyecta. ¿Cómo lo hace? Porque esta microalga tiene unos organelos muy especializados que se llaman heterocitos, que tienen la particularidad de capturar el nitrógeno atmosférico, y haz de cuenta que lo inyectan como con un estilete y le están metiendo nitrógeno a la planta, ¿verdad? Entonces, es una tecnología ya probada, que funciona, pero obviamente que necesitamos irla ajustando a las condiciones que tienen nuestros productores en Durango. Les quiero decir esto, las microalgas, las cianobacterias, no sustituyen nada, o sea, no es cambiar producto por producto, sino es comenzarlas a ir incorporándolas al paquete tecnológico de los productores, sobre todo los maiceros o todos los que producen gramíneas, ya que las gramíneas son unas plantas altamente exigentes en nitrógeno. Bueno, también de otros elementos, ¿verdad? Pero principalmente el nitrógeno las gramíneas utilizan una gran cantidad de nitrógeno. Entonces, las cianobacterias hay que irlas aplicando y hay que ir ajustándolas a las condiciones de nuestros productores de Durango. Pero sí funciona. Entonces, son muy nobles, muy nobles las cianobacterias, y gradualmente las tenemos que ir acoplando al sistema de producción de nuestros amigos duranguenses. Okay. Hay que ir ajustando. Ingeniero Felipe, no, permítame unos minutos. Ahorita regreso con usted, tengo que hacer una pausa. Sí. Yo creo que el ingeniero Cirilo le tiene algunas preguntas, ¿no? Él es productor de maíz, del sistema Producto Maíz, para ver si lo que usted nos dice es viable o posible, o cómo se podría hacer. A ver, después de la pausa. Bien, tenemos algunos mensajes. Oscar García Barrón, saludos con afecto a todos los integrantes de la mesa. Quien siempre sale perjudicado es el campesino. Las políticas de innovación para el campo siempre van dirigidas al sector productivo comercial y el sector social donde queda. Los costos de producción en la agricultura y la ganadería son sumamente elevados que escapan a la economía del sector social. Tenemos años escuchando políticas que no están al alcance del campesino. Saludos para todos. Javier Lara, saludos ingeniero Jorge Pérez, presidente de Fundación Produce, organización que ha capacitado a los productores desde hace más de 25 años. Ahí está tu comentario, Javier. A ver, nos quedamos con ingeniero Felipe No, y bueno, no sé, Cirilo, si tenga, ingeniero, algunos comentarios, alguna duda sobre lo que está exponiendo el ingeniero. No, pues comentarle a Felipe que un servidor y los productores estamos siempre dispuestos para la innovación. Vemos soy presencial de la parcela que tienen establecida en Durango. Estamos viendo buen comportamiento. Y en lo particular creo que sí sería una alternativa, una buena opción, la aplicación de estos materiales. Claro está que nos reservamos el comentario, tenemos que ver los resultados, ¿verdad? Que de hecho los esperamos que sean buenos. Se lleva un paquete tecnológico ahí, la parcela está en trigo, establecida en cultivo trigo. No se lleva de agroquímicos mínimamente un porcentaje, y el desarrollo y el comportamiento del cultivo lo observamos bien hasta la fecha. Entonces, pero vuelvo a reiterar, esperamos buenos resultados y que de ahí se promueva más la aplicación de estos materiales, Felipe. Ingeniero, adelante. Sí, bueno, mire, como todas las tecnologías tienen un proceso de desarrollo, obviamente, tienen que influir muchísimas cosas. Bueno, la primera que hay que romper es, por ejemplo, que el productor
quisiera hacer primero la prueba, ¿no? Una prueba de que esa tecnología la podemos aplicar. En segunda, todas las condiciones en Durango son completamente diferentes, entonces con el trabajo de las cianobacterias se tiene que hacer como un traje a la medida. ¿Por qué? Porque todos tienen diferentes condiciones, entonces nosotros estamos para eso, para ir aplicando esa tecnología a cada diferentes condiciones, porque son muy diferentes. Ahora, lo que dice Cirilo, nuestro mayor sinodal es la báscula, o sea, no hay otra que la báscula. Bueno, miren, ahí vean en una lámina, esa que se está presentando, pueden ver toda la capacidad que pueden hacer las cianobacterias. ¿Sí? No nada más es la parte de la aplicación de nitrógeno, sino también se utiliza como bioremediación. O sea, podemos ayudar a descontaminar suelos con herbicidas o con ciertos químicos que se le apliquen, ¿verdad? Tiene una capacidad impresionante de aparte del amonio que lo ven en la solución. La biomasa puede establecerse en el suelo y también ayuda a aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo. Entonces, la cianobacteria su capacidad, todo su potencial va a depender de nosotros, de las condiciones en que la manejemos. Podemos hacer muchos ajustes. Miren, pues, esa es viéndolo en el micro, así se ven las chulas. ¿Sí? Es una microalga que es espectacular, que puede ayudar o puede incluso complementar su trabajo con otros microorganismos, como lo había comentado el ingeniero Cuellar, como por ejemplo el Aspergillus, el Rizobacter, todos esos que también están encargados en fijar nitrógeno atmosférico, incluso con el Rhizobium hace una simbiosis tremenda. El mismo Rhizobium es una bacteria que vive en simbiosis con el frijol, pero nosotros nos hemos evocado a estar revisando, por ejemplo, cómo están las colonias de Rhizobium en toda la zona de frijolera de Durango, y realmente está muy baja. ¿Pero por qué está baja? Porque en un tiempo aplicaban fertilizante, entonces las bacterias, al ya ver nitrógeno en el suelo, pues ¿para qué tienen la capacidad de hacerlo si ya lo hay en el suelo? Entonces, si se dan cuenta, las poblaciones, por ejemplo, de Rhizobium están en la lona, o sea, no hay técnicamente. Bueno, entonces, con toda esta herramienta que hay, realmente ya no necesitamos descubrir el hilo negro, sino simplemente es irlas incorporando gradualmente y irlas incorporando sobre todo a su sistema de trabajo, porque el problema de las tecnologías es que alteramos los programas de los productores y entonces se les hace complicado y ya no las usan. Entonces, la tecnología, sobre todo estas cianobacterias, realmente tenemos 20 años trabajando, 17 años trabajándolas, desde el inicio, por ejemplo, lo que comentaba el licenciado, comenzamos a trabajar con una cepa que no nos funcionó, tuvimos que utilizar una cepa endémica de Durango, para la zona de Durango, y esta cepa nos ha dado un mucho mejor resultado. Entonces, van a haber cosas interesantes y sobre todo se necesita ahorita apoyar en dar alternativas reales que le funcionen a los productores, porque esto de la situación que estamos con el fertilizante químico, nitrogenado y de todos los demás, está complicado, o sea, el escenario está complicado. Entonces, tenemos la capacidad nosotros de reaccionar rápido. ¿Qué nos atrasó un poco? La pandemia realmente nos atrasó 2 años. Este trabajo estaría muchísimo más aventajado, pero yo tengo la convicción que con la gente cooperando vamos a poder dar el brinco que se necesita, sobre todo hacer un aporte tecnológico a todos los productores de Durango. Entonces, pregunta Virgilio Morales. Dice, buenos días a todos los panelistas. ¿Dónde se puede adquirir para probarla en hortalizas bajo condiciones de malla sombra, especialmente en chiles? ¿Es posible usarla en malla sombra, ingeniero? Sí, se puede usar en todos los cultivos, ¿no? En todos los cultivos. De hecho,
hay algo extra que tiene la cianobacteria, o sea, es un plus más. Aparte de todos los beneficios que les di, ella produce un alcaloide. O sea, ella produce un alcaloide. Ese alcaloide es un insecticida biológico. O sea, ese alcaloide los gusanos se lo comienzan sobre todo los que se comen el follaje, o sea, que mastican el follaje, que se comen el follaje, se intoxican, se les paraliza el intestino. Entonces, hemos visto que las poblaciones, sobre todo en maíz o en otros cultivos donde hay presencia de gusano cogollero, hemos visto muy buenos controles. En el caso de ese alcaloide también es muy bueno. Por ejemplo, yo lo he probado para el control de Coletotrichum, que es un hongo muy agresivo, sobre todo en los frutales o en la fruta. Por ejemplo, en la papaya se ve claro que el Coletotrichum es el que hace una mancha así como negra. Entonces lo controla bien. Entonces tiene aparte de, no lo promocionamos con ese sentido, pero yo he visto en los trabajos de desarrollo que tiene un buen comportamiento, orgánicamente es una buena alternativa. Y el otro día pusieron ahí mi teléfono pusieron mi teléfono y ese es mi teléfono. Ok. Lo podemos contactar. Muy bien. Hacer como un traje a la medida, o sea, ajustarnos a sus condiciones para que no vayamos a tener, es una buena herramienta que no quiero que lo echen a perder, que se utilice lo mejor posible. Muy bien, ingeniero Felipe, muchísimas gracias por ampliarnos la información. Ahorita pondremos su teléfono ahí en pantalla para cualquier duda que tengan nuestros amigos productores, lo puedan contactar de manera directa. Sí, muchas gracias, y a la orden para lo que les pueda ayudar con muchísimo gusto. Gracias, ingeniero. Tenemos que cerrar este tema. Manuel Espinosa, opiniones. Aquí estamos poniendo a disposición del productor esta tecnología. Ahorita en la primera etapa tenemos un 50% de subsidio en acuerdo con la empresa, directo a la adquisición de esta cianobacteria. Por ahí al teléfono del ingeniero Felipe. Ahí lo estamos poniendo en pantalla. La gente que nos escucha en radio, les digo, es el 55 43 59 58 89. Ahí está en la primera etapa está su servidor, Sistema Producto Cebada, Sistema Producto Maíz y el representante de frijol orgánico. Tenemos como objetivo 25% de ahorro en el paquete tecnológico directo al productor. Ese 25% que ya no lo desembolsa el productor. Bien, comenta Roberto Cabrales, el simple hecho de aplicar compostas o cualquier material orgánico para mejorar la textura, a la estructura y los componentes químicos del suelo para que el campesino se ahorre un buen dinero. Esto no es de inmediato, se llevará un proceso, lo que están comentando. Pero al final de cuentas vamos a tener que hacerlo, dice Roberto Cabrales. Víctor Manuel Gallardo, saludos a los panelistas, gracias, felicidades, ingeniero Cirilo. A Jorge le mandan saludos también. Gracias. Jorge Luis Pérez Monroy, ingeniero Felipe, excelentes comentarios. Luis Caballero, ¿cómo estás, Luis? Saludos a todos los panelistas, interesante el tema, más ahora que los fertilizantes comerciales están tan caros. El producir nuestros fertilizantes artesanales. Manuel Ríos dice que está el Salón de la Federación Agronómica disponible para las capacitaciones necesarias para este tipo de alternativas y tecnologías. Bueno, ya nos prestan un salón. Quiero hacer un comentario. Sí, adelante, Ebenor. A ver, tengo pausa, regreso con Ebenor. Bien, le hemos comentado al inicio del programa que será con nosotros la encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado, la licenciada Andrea Delgado del Real, a quien le doy la bienvenida. Licenciada, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña para hablar de los servicios que tienen ustedes a disposición de los campesinos de Durango, pero antes de entrar de lleno al tema del registro agrario, nos quedamos con una opinión pendiente de Ebenor Cuellar sobre lo que estábamos poniendo en la mesa. Sí, es en relación a este nuevo tipo de sustancias que suplen la fertilización granular. Yo voy a poner como experiencia lo que me sucedió
en Nuevo Ideal. El ingeniero Juan Gabriel Saucedo, que en paz descanse, me pidió, ya como última opción, dijo, hay un grupo de agricultores de Nuevo Ideal que quieren una parcela de variedades de frijol. Usted sabe si les pone la parcela. Y dice, ya sabemos que ya su programa está cerrado. Le dije, sí, está bien, vamos a Nuevo Ideal y ponemos la parcela. Eran 10 variedades de frijol. En una de mis visitas encuentro las plantas de frijol, pues la primera etapa, desarrollo normal. Y luego, en la parte superior del follaje, unas hojas enormes. Cambió completamente la estructura de las plantas, deformadas. Entonces le dije al agricultor, o a los agricultores, a ver, ¿qué aplicaron aquí? Le dije, esto no es normal. No, pues es que subo semilla. Dije, no. Yo conozco mis variedades, ¿qué aplicaron aquí? Dijo, bueno, aplicamos esto. Dije, me enseñaron un frasquito de 250 mililitros con sustancias hormonales. Dijo, es que vino un técnico de una casa comercial de Durango y nos sugirió que aplicáramos esto para que lo probáramos. ¿Y cuánto aplicaron? Pues 4 frascos por hectárea, 1 litro. No. Dije, no, o sea, deformar, exactamente. Entonces, mucha gente está acostumbrada a aplicar 1 litro de producto en 200 litros de agua, es decir, el 0.5%. Entonces, este tipo de sustancias ya lleva otro manejo. Implica la capacitación, el adiestramiento, la difusión, porque son productos concentrados. No por el hecho que estés aplicando 250 mililitros quiere decir que con eso vas a aplicar para 1/4 de hectárea. No es así. Sí. Entonces, lleva la capacitación. El componente de capacitación, como lo hizo Manuel Ríos, es fundamental. Bien, ahorita decía precisamente el ingeniero Felipe, no debe ser trajes a la medida de cada productor. Así es. A ver. En este caso, el apoyo directo es en el subsidio, pero también lleva acompañamiento técnico e inclusive por ahí hay una central pequeñita de maquinaria que está a disposición del productor. ¿Sí? De tal manera que se saque provecho y que se cumpla realmente con el objetivo. ¿En qué consiste? Bueno, el productor cuando está interesado en adquirir este paquete tecnológico o este subsidio, pues se le capacita cómo es que se utiliza, inclusive se hacen visitas de campo. Sí. Dependiendo de la superficie se establecen parcelas demostrativas como la que tenemos ahorita en trigo. Y se visita el campo precisamente para ver con qué material es con el que se va a trabajar. Bien. No nada más se aplica o se entrega al productor y ahora bien. Yo regreso, no es que quiera ser muy incisivo en este tema, pero ahorita yo mencionaba, muchas de las enfermedades en el mundo tienen que ver con el tema de la alimentación, una gran mayoría. Entonces, no sé si las políticas públicas de manera masiva estén ya enfocadas a estos cambios que yo mencioné ahorita hace un instante, el cambio tecnológico, el cambio climático y el tema de la salud. Porque ahorita estamos hablando de un esfuerzo que están realizando ustedes, pero ¿qué tan grande es para cambiar el mapa agrícola en un momento dado de Durango? ¿Existe una política pública, técnicos que asesoren, que acompañen, un ejército? De parte de nosotros sí lo hay. De parte de nosotros tenemos de parte de nosotros y la empresa tenemos este capital humano. ¿Sí hay? Que se está desarrollando anteriormente con el programa de recuperación de suelos que por aquí Fundación Produce fue testigo en algunas entregas. Se ponía a disposición también del productor los materiales orgánicos, es decir, ya llevan un certificado COFEPRIS, un certificado de la Comisión de Riesgos Sanitarios, donde ya nos indica que no lleva por ahí un riesgo tanto al ambiente como al ser humano en la ingestión de estos productos. Actualmente Senacica trabaja en campañas de este tipo. Aquí lo único es que pues, son niveles más pequeños o están enfocados en otras áreas, pero sí las hay. Nosotros estamos tratando de desarrollar también esto con ese enfoque. ¿Por qué con ese enfoque? Porque de este perfil orgánico que ya tienen algunas tierras que nosotros trabajamos en recuperación de suelos, ya se está comercializando frijol orgánico. 2 pesos arriba del precio de garantía. Okay. Es decir, quienes tienen este perfil y quienes tienen ya este certificado ya están vendiendo 2 pesos arriba. Ok.
la pregunta nada más, ¿las políticas públicas van acordes a esto? Yo creo que van un poquito más atrasadas. Van atrasados, el gobierno va atrasado. Hay que jalarlos. Y precisamente es otro de nuestro papel. Ya decía el presidente. Fomentar. Ya decía el presidente López Obrador, dice, es un elefante con riumas, la estructura de gobierno, echarla a andar va a ser. Uno de los objetivos de nosotros es precisamente el fomentar y la propuesta. Bien. Y estamos ya proponiendo, pero ya con algunos resultados. Bien, cerramos entonces este tema y ahora sí nos enfocamos de lleno totalmente al Registro Agrario Nacional. Licenciada Andrea Delgado, pues antes que nada, bienvenida al programa una vez más. Platícanos un poquito del Registro Agrario Nacional, porque te comentaba que debido a la pandemia muchas de las estructuras de gobierno habían estado cerradas o están cerradas. No sé, platíqueme usted. Sí, no. El Registro Agrario Nacional nada más estuvo cerrado cuando estuvimos en rojo, que era una indicación aquí a nivel municipal, estatal y pues también federal, ¿verdad? Que las dependencias iban a funcionar de acuerdo al semáforo epidemiológico. Sin embargo, al tratarse de la atención de un sector vulnerable, pues ahí establecimos algunas estrategias de atención que, si bien estaban reducidas, pues fueron perfeccionándose para dar la atención lo mejor posible al sector que representamos, que es el sector rural, el que pertenece a la propiedad social, que tenemos como propiedad social pues a los ejidos, a las comunidades y a las colonias agrícolas. Entonces, Durango tiene 1,133 núcleos agrarios aquí en el estado, repartidos en los 39 municipios, de los cuales pues 988 son ejidos, 130 son comunidades y están distribuidos en zonas de valles, quebradas y pues la sierra, ¿verdad? Sí. Entre uno de esos ejidos que tenemos, pues tenemos el de Pueblo Nuevo, que está integrado por 1,500 ejidatarios. Sí. Entonces, ¿qué es el RAN? Pues el RAN es la dependencia encargada de dar certeza jurídica a toda la gente que pertenece a la propiedad social. Llámense ejidatarios, comuneros, avecindados, posesionarios y colonos. Entonces, esa distribución o esa necesidad de atención, pues con una capacidad operativa reducida, pues sí nos trajo varias complicaciones, pero se fueron atendiendo de diversas maneras. Tenemos un buen equipo de estructura y además tenemos convenios con el Instituto Tecnológico de Durango y la Universidad Juárez del Estado de Durango, en las que se integraron incluso a muchos meritorios, a muchos estudiantes que están haciendo sus prácticas profesionales y que fueron capacitados por los jefes de área y por las personas que ya tienen experiencia ahí en el RAN y que le han dado pues un poquito más de agilidad o de dinamismo a la atención al público. Entre las estrategias que se generaron, pues fue llevar a cabo la atención a través de citas, primero telefónicas, ahorita ya estamos en otra etapa en la que son por internet, y habilitamos especialmente una ventanilla en el área de estacionamiento, que ninguna otra delegación la tiene, pero nosotros pusimos una ventanilla ahí en el estacionamiento para que la gente que no cuenta con una cita, específicamente del sector vulnerable, personas indígenas, personas que vienen de comunidades de más de 300 kilómetros, que aquí en Durango, como es un estado bastante grande, pues tenemos muchísimas personas que caen en ese supuesto. Esa ventanilla también funciona para mujeres embarazadas y para adultos mayores. Qué bueno, porque no puedes decir a un campesino, véngase mañana. Sí, o a veces les decimos, pues hay que hacer la cita por internet, pero tienen teléfonos todavía de los analógicos. Claro. Entonces, es en atención a esas necesidades que se habilitó la ventanilla, que a veces también no nos damos abasto, y que mucha gente que no está en el sector vulnerable no entiende que es para el sector vulnerable, ¿verdad? Y ahí es cuando entramos un poquito en conflicto de por qué él sí se la hace y a nosotros no, pero pues es la diferencia entre la capacidad o el acceso a los servicios que podemos tener entre uno y otro. ¿Qué servicios ofrecen ustedes? Pues los más importantes del campo, los que dan certeza jurídica a un ejidatario o a las personas que dependen de ellos. Los trámites más recurrentes son el depósito de la lista de sucesión, que es el equivalente a un testamento. La lista de sucesión es un trámite completamente gratuito, en el que el titular de los derechos ejidales o comunales acude al Registro Agrario Nacional y dispone a la fecha de su fallecimiento quién será el titular de sus derechos. El día que llegue a faltar, quién se queda con su labor, con su uso común o con la calidad de ejidatario al frente del núcleo al que pertenezca. Ese es el más recurrente y pues por la pandemia también lamentablemente pues fue el más utilizado. Sí. Mucha gente de la que hizo su lista pues falleció en el inter de estos 2 años y medio que llevamos ya de pandemia, y ahora el siguiente trámite que es recurrente y en consecuencia pues es la apertura de las listas de sucesión. La apertura también es un trámite gratuito.
Son trámites muy sencillos que si se llevan a cabo, estamos haciendo una campaña de promoción de elaborar la lista de sucesión, porque al elaborarla protegen el patrimonio familiar y designan de manera voluntaria quién se queda. En cambio, si no hay lista de sucesión, pues se tienen que acudir a otras instancias, como son los tribunales agrarios. El litigio. Ajá, a tramitar esa sucesión, que si bien también está protegida por la ley el patrimonio familiar, pues tienen que iniciar un proceso más largo que el administrativo. Tenemos que ir a la pausa. Le dejo la pregunta, ¿qué porcentaje de ejidatarios tienen su documentación en regla de sucesión y qué porcentaje no? Ahorita nos platica después de la pausa. Muy bien. Bien, tengo un mensaje. Saludos a los integrantes de la mesa, en particular a la licenciada Andrea Delgado. Le agradecemos su participación en los aniversarios 100 años en los ejidos de San Atenógenes y El Refugio, octubre y noviembre del 2021, y en este año 2022 estamos trabajando para regularizar predios de producción del ejido Estación Puanas, de tierras de uso común a tierras parceladas. Bueno, entonces andaba en la pachanga la licenciada. Sí, por allá los visité. Por allá los visitó. A ver, licenciada, nos acompañó. ¿Cuántos ejidatarios tienen en regla su documentación? Ahorita estoy viendo todavía, pues, el ejido. ¿Cuántos años tiene el ejido en México? Algunos ya 100 años. Algunos ya 100 años. Sí. ¿Y todavía hay trámites pendientes o qué sucede? Ya no hay reparto agrario, ya no hay reparto de tierras. Sin embargo, la vida productiva del ejido sigue activa. Por ejemplo, en cuanto a las listas, a las sucesiones, a las transmisiones de derecho, a la celebración de actos jurídicos, a los contratos. El registro agrario es eso, es la memoria histórica de los núcleos agrarios. Sin embargo, la razón de que siga vigente, pues es que los ejidos pues se siguen renovando continuamente. La población de los ejidos se va modificando. Cada 3 años, por ejemplo, tenemos las elecciones de órganos de representación y el Registro Agrario Nacional es el que lleva a cabo la inscripción de esas actas y la expedición de las credenciales que acreditan como autoridades a las personas integrantes de esos comisariados o consejos de vigilancia. También otro de los trámites que se llevan a cabo ahí pues es la inscripción de todas las actas de asamblea que se celebran dentro de los núcleos agrarios, y pues eso es una constante, es una necesidad diaria. Están en movimiento constante. Sí. Entonces no podemos decir que un día lograremos el 100% del tema de la regulación o de la legalización, o todo siempre ha estado moviéndose. Es que es progresivo. Por ejemplo, aquí en el estado de Durango, la certificación de derechos, que fue el PROCEDE, el programa de certificación de derechos, es decir, la transición de derechos agrarios a certificados ya identificados como los de uso común, los parcelarios, los títulos de solar urbano, pues casi tenemos un 98% de los núcleos que pertenecen al estado de Durango certificados. Nos faltan 8 que pertenecen más bien a las comunidades indígenas, en las que todavía no han querido incorporarse a ese tipo de programas y que siguen manejándose con sus certificados de derechos agrarios. Sin embargo, todas las operaciones se registran en el RAM para que surtan efectos contra terceros. Y estos efectos pues les dan una seguridad y certeza jurídica. Ustedes son la protección. Sí, el eslogan del RAN es el guardián de la propiedad social. Ok, qué bueno que lo toca de ese tema, porque en la pausa yo mencionaba que qué tan funcional sigue siendo la estructura del ejido en México y qué tan amenazada está, porque hoy vemos ciudades que crecen y van tomando control de zonas ejidales, otras actividades económicas que también se van desarrollando. De pronto escuchamos ejidos que ya no son productivos o que alguien más los está produciendo y pues yo soy dueño de la tierra, pero ya ni siquiera la trabajan terceros o cuartos o particulares. ¿Qué tan amenazado está el ejido y qué tan funcional es la estructura que tenemos? Creo que está amenazado en la medida de que esté informado. Un ejido informado no se despega o no se desprende tan fácil de sus tierras. Y un ejido desinformado, pues lamentablemente las necesidades o las cuestiones de pobreza que prevalecen en el estado y en el país, pues permiten que personas que pueden tener acceso a los ejidos compren de manera pues muy fácil, ¿verdad? Que digo, ya tenemos ejidatarios, pues se puede ver como algo chusco que Roberto Palazuelos sea ejidatario, ¿verdad? ¿En serio? Y es algo pues público y es algo creciente y es algo burla. Que Durango pues tampoco está exento, ¿verdad? Es una burla que Roberto Palazuelos sea
El concepto del ejido viene desde la época feudal. Sí. El ejido significa tierras afuera. En la época feudal, quienes estaban adentro de las murallas de los castillos era pues la clase alta. Quienes estaban afuera de los castillos era la clase campesina. Entonces se les permitía que vivieran afuera de los castillos con la finalidad de producir granos y animales. En México probablemente el ejido sea desde 1600 a 1700, esa dotación de tierra. En el caso del primer reparto agrario nacional, hay ejidos que tienen más de 100 años, lo realizó el general Lucio Blanco, originario de Nadadores, Coahuila, y el primer reparto agrario se hizo en Tamaulipas. Esto causó la molestia del señor, más bien porque no... Carranza, ¿Venustiano? Venustiano Carranza no era militar, él era ciudadano. Entonces, eso causó el malestar de Carranza y la división entre Lucio Blanco y Venustiano Carranza. Como antecedente, ni Madero, ni Francisco Madero, ni Venustiano Carranza fomentaron el ejido o el reparto de tierras, porque ellos venían de familias de clase alta, ellos eran hacendados. Eran hacendados, ¿cierto? Emiliano Zapata fue el primero que pedía el reparto agrario y Lucio Blanco fue el que lo realizó. Entonces el ejido sí, hay ejidos que tienen oficialmente más de 100 años en México. Bien. ¿El ejido todavía estructuralmente es óptimo? Claro que es funcional. Tan es funcional que muchos de nuestros comisariados ejidales no saben que tienen una personalidad jurídica que les permite acceder a programas y a recursos federales, estatales y municipales en favor de sus representados. Aquí, por ejemplo, en Durango... Yo los veo bien fregados a los ejidatarios, o sea, con todo respeto. El ejido fue creado para el reparto de la riqueza y el desarrollo de las familias. Y tiene grandes amenazas. 100 años después. Completamente amenazado. Aquí en Durango, recordemos que todo esto, incluyendo los ejidos, viene de una tradición, de una lucha. Aquí en Durango, por ejemplo, el reparto de tierras, si bien lo mencionaba el doctor Cuellar, empezamos con 2, con 6, con 8 hectáreas. En ese tiempo se trabajaba con bestias. Y este reparto fue en medida de las posibilidades de trabajo de cada productor. Si yo para mi capacidad de trabajo es de 5 hectáreas, pues yo recibía una dote de 5 hectáreas. No podía yo exigir una dote de 20 hectáreas porque no tenía esta capacidad de trabajo. Es decir, así tradicionalmente se empezó el reparto. Actualmente, pues si yo tengo esas 5 hectáreas que yo recibí en ese reparto, pues no soy autosustentable. Bien. Tengo que rentar o tengo yo que rentar mi tierra. O me hago productor más grande o rento mi tierra para dedicarme a otra cosa. Entonces, esa es la debilidad que tenemos ahorita dentro de los ejidos. Pero más que debilidad, sí es funcional. Los ejidos ahorita tenemos algunas otras participaciones en cuanto a la ganadería, a la agricultura. Recordemos que un ejido no nada más es la tierra laborable, también es el uso común que tenemos. Licenciada Andrea Delgado, ¿cuál es la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema del ejido? Pues protegerlo, informarlos y garantizarles sus derechos, garantizarles que tengan un servicio óptimo, que no haya corrupción en las dependencias, que no haya acaparamiento o monopolización de los servicios, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el estado de Durango. Se hace todos los días a contracorriente, con poca capacidad operativa, pero se ha logrado. Sin embargo, pues aún falta, ¿verdad? Aún falta para que las personas que viajan, por ejemplo, tenemos usuarios que vienen de Tamazula, de las Milpas, del Tecuán, de zonas que son muy, muy difíciles geográficamente y que hacen 14, 16 horas para trasladarse. Pues tenemos ya al menos una política interna de que esas personas bajo ninguna circunstancia se regresan, ¿verdad? Si les falta una copia, pues se la sacamos. Si les falta un documento, tratamos de que se los hagan llegar por medios electrónicos en los que son posibles esas situaciones. Pero pues la indicación, yo creo que de toda institución, pues es dar un servicio óptimo
que atienda al sector al que pertenece esa institución. En este caso, el sector agrario, pues es el sector de los más vulnerables que existen dentro del país, porque pertenece al medio rural y porque están restringidos de servicios y demás otras. A ver, vamos a tener que cerrar el programa, pero no sé si mis compañeros así lo consideren. Me parece que el tema elegido es muy importante para que, si usted nos acepta la invitación el próximo domingo a las 8 de la mañana, ¿sí puede? Creo que sí. ¿Sí? para arrancar el programa del próximo domingo con el tema del ejido. Ahorita me preocupó mucho que dice Benor está amenazado o ha sido violentado en los últimos años. Me parece que es un tema que debemos ampliarlo un poquito más para que el ejidatario nos escuche y usted les diga, estamos ya funcionando de esta manera y también me gustaría profundizar un poquito más. ¿Será necesaria una reforma? Yo creo que sí, porque... ¿Hay cosas que corregir en la ley? Pues hay lagunas que ya no se aplican ahorita, ya no están vigentes a la época en la que estamos ahorita. Se generó en un en un contexto de, primero en 1917 para regularle el artículo 27 que salía de la Constitución y luego ya salió pues la transición, ¿verdad?, entre los códigos agrarios, la ley de la reforma agraria y luego la ley agraria y luego las adiciones pues son como coloquialmente se pueden decir solo parches a una realidad que ya está totalmente distinta cuando se generó. Es que el sueño de la revolución yo creo que sigue pendiente. Y además el ejido necesita una nueva generación de comisariados ejidales. Órale. ¿Acepta la invitación próximo domingo? Claro. 8 de la mañana. Por ahí una de las cosas que veníamos a comentar es las citas. Se estuvo pasando por ahí la información. Algo de información, pero el próximo domingo lo profundizamos un poquito más y traemos más elementos para debatir sobre el tema del ejido y la protección que requieren nuestros amigos productores. Pues ya nos vamos Benor, gracias. Muchas gracias, muy buen programa. Gracias, Jorge Pérez. Gracias, saludos a todos. El ingeniero Salvador Cuba que nos mandó ahí esas imágenes también de los fertilizantes, pues un saludo y... Gracias. Manuel Espinosa, gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, un programa... ¿Se fue rápido? Se fue bien rápido. Sí. Casi nos llevamos todo el programa con la discusión de las cianobacterias. Un tema muy importante, pero también importante el próximo domingo profundizamos del ejido. Ingeniero Cirilo Soto, muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos. Licenciada Andrea Delgado, muchas gracias. Próximo domingo 8 de la mañana. ¿Qué le esperamos? Muy bien. Órale, gracias. Ya les voy a robar más tiempo para el rank, porque hay mucha información. Hay mucha información, sí, hay que ampliar esa información sin duda alguna. Ya nos vamos. Gracias, que tengan un excelente domingo.